Tal y como habíamos adelantado, como informamos ayer, se dio un allanamiento ilegal y un saqueo en la sala de redacción del diario digital Confidencial, allá en Managua, y también del programa Esta Semana, que son dirigidos por nuestro colega Carlos Fernando Chamorro. Lo tenemos con nosotros aquí en Telenoticias. Carlos, un saludo fraterno y solidario de todos los colegas que admiramos tu trabajo aquí en Costa Rica y de todos tus amigos ticos. Muchas gracias, Ignacio, a vos y a todo el equipo de Telenoticias. Yo regresé a Nicaragua del exilio en Costa Rica en noviembre de 2019. Mi oficina fue asaltada y confiscada por la dictadura en diciembre de 2018 y regresé y seguía confiscada. Abrí una pequeña oficina en un edificio corporativo donde instalamos un pequeño estudio de grabación que no lo usábamos intensamente precisamente por la COVID-19, y en la mañana de ayer llegaron más de 10 patrullas de tropas antimotines, rodearon el edificio, como pueden verlo en las imágenes, y finalmente iban a botar la puerta, y el camarógrafo nuestro que estaba dentro les abrió la puerta y ellos llegaron gritando y preguntando por mi persona, por los golpistas, que es como la policía política de Nicaragua llama a los ciudadanos, periodistas, que hemos demandado libertad, democracia y justicia, porque ellos han creado esta narrativa de que de reclamar elecciones libres equivale a un golpe de Estado. Llegaron preguntando por los golpistas y al final de cuentas se robaron todos los equipos que habían en la oficina. Tengo que decir que eran mucho menos que los que se robaron en 2018. Capturaron a nuestro camarógrafo, lo tuvieron bajo investigación durante 7 horas en la Dirección de Auxilio Judicial. Todo esto sin ninguna justificación de ninguna clase, ni una orden judicial, ni una justificación administrativa. ¿Por qué? Simplemente por el afán de intentar cerrar por segunda vez un medio de comunicación, Ignacio, sobre lo cual han fracasado. Nunca nos cerraron, nunca nos callaron, y nosotros hoy seguimos informando. Al día de hoy no se ha dado ninguna explicación de lo que pasó ayer, Carlos Fernando. No, lo único nuevo, puedo decir yo, es que esa pequeña oficina está resguardada por 3 guardias armados, como que si ahí hubiera ocurrido un crimen. ¿Y qué están haciendo ahí esos guardias armados? Bueno, yo no lo sé, porque no puedo acercarme al lugar, no puedo llegar a constatar todo lo que se robaron. Y lo que incautó la policía, en efecto, ellos levantaron un acta, pero no nos entregaron a nosotros esa acta. Le hicieron firmar a nuestro camarógrafo un papel, pero no le entregaron copia de lo que ocurrió. El Estado no ha dicho una palabra sobre ese asalto, que básicamente tiene el propósito de pretender intimidar a la prensa independiente de Nicaragua y callarla, lo cual, repito, no lo van a lograr. El 13 de diciembre del año 2018, lo mencionabas, también fueron allanadas, arrasaron con todo el equipo, no devolvieron la planta física de la sala de redacción de Confidencial y de los programas Esta Semana y Esta Noche. Ese edificio que allanaron y del cual tomaron posesión ilegal en diciembre del 18, todavía no se les ha entregado. Ignacio, ese edificio, que es un inmueble de mi propiedad como persona natural, donde estaban establecidas las oficinas de los medios y una empresa de mi esposa, de Cirel Elizondo, de consultoría ambiental, fue confiscado de manera ilegal por el régimen. Y digo de manera ilegal porque la Constitución de Nicaragua de manera taxativa dice se prohíbe la confiscación de bienes. Pero en febrero de este año apareció un rótulo que decía: a partir de hoy esto es propiedad del Ministerio de Salud. Es decir, estuvo ocupado por la policía como cuartel durante más de 2 años, y de un día para otro dispusieron que ahora eso es propiedad del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud inauguró ahí una clínica materna con la ministra de Salud, con más de 200 señoras embarazadas. Hicieron una gran fanfarria para decir que lo que antes, según ellos, era un centro de terrorismo mediático, ahora era un centro de servicio de salud. 3 semanas después regresaron
periodistas de nuestro equipo de Confidencial, obviamente sin identificarse como periodista, a conocer sobre cuáles son los servicios de salud y se encontraron que sigue siendo un cuartel policial. Los recepcionistas eran guardias armados y no le están brindando ningún servicio de salud a ninguna señora embarazada. Conclusión, simplemente ejecutaron la confiscación. Ayer en las fotografías que vimos aproximadamente 6, 8 carros de la policía y cada uno con 6 u 8 policías fuertemente armados. En el local nada más había 2 personas, pero afuera estaban aproximadamente 50 policías fuertemente armados, Carlos Fernando. Ignacio, esas imágenes retratan la Nicaragua no de hoy, 19, 20 de mayo, sino de lo que hemos vivido desde septiembre de 2018 hasta hoy. Aquí se vive bajo un estado policial. Aquí se anuló el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de movilización. Si un ciudadano sale a la esquina a enarbolar la bandera azul y blanco, lo detienen y le pueden inventar, como le ocurrió a un joven de apellido Beteta, cargos por tráfico de armas y tráfico de droga y lo condenaron por 5 años de cárcel. Es decir, ese despliegue policial es la vida cotidiana de Nicaragua contra aquellos ciudadanos que están reclamando elecciones libres. Hay por lo menos en este momento 3 precandidatos a la presidencia de la República, de la oposición, que están casa por cárcel. A 300 metros de mi casa vive Juan Sebastián Chamorro. No puede salir del reparto donde yo tengo que pasar todos los días por un retén policial. No sé si me van a dejar salir esta tarde o no. Félix Maradiaga está también casa por cárcel. Y ahora sí ha iniciado este proceso contra mi hermana Cristiana Chamorro, que es la presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización no gubernamental que cerró sus operaciones en febrero para no someterse a la ley de agentes extranjeros. Bueno, ahora le abrieron 4 meses después una presunta investigación por lavado de dinero. Hoy estuvo declarando en la fiscalía y todo apunta de que se trata simplemente de un nuevo acto de criminalización, en este caso de los servicios pues, de una organización no gubernamental que trabajaba con la prensa para despojarla de sus derechos políticos e inhibirla de la posibilidad de ser uno de los competidores de los candidatos de la oposición a la presidencia de la República. El inicio de ese proceso contra Cristiana Chamorro también comenzó ayer, coincidiendo con lo que pasó en la sala de redacción de Confidencial. Así es, ella fue citada al Ministerio de Gobernación y el Estado anunció que le investigarían por eso. Y los policías que llegaron a nuestra redacción llegaron gritando, preguntando por mi persona y algunos dijeron incluso que estaban en la Fundación Violeta de Chamorro y el camarógrafo le dijo, aquí no hay ninguna fundación. Las oficinas de esa fundación estuvieron en otro centro de oficinas que está como a 6 kilómetros de distancia. Pero aquí no hay lógica, aquí no hay racionalidad. Cuando el Estado, mejor dicho, cuando el dictador Daniel Ortega toma una orden, decide simplemente aplastar a una institución, a un medio de comunicación, a un posible candidato, a un ciudadano, a un empresario, a un obispo, a una empresa, simplemente los demás cumplen órdenes y después deciden qué explicación o qué justificación van a dar. No hay ninguna relación entre la presunta investigación sobre la Fundación y Confidencial, pero perfectamente la dictadura puede hacer cualquier conexión. Carlos Fernando, estamos en un contexto en que dentro de 6 meses hay elecciones en Nicaragua. Indudablemente, por lo que has mencionado, la situación en la que se encuentran 3 de los aspirantes de la oposición, no se pueden esperar elecciones ni remotamente democráticas. Mira, ya antes de estos hechos de esta semana, y lo dijo el miércoles pasado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo literalmente, Nicaragua va hacia la peor elección posible. Almagro se refería a que no hubo reforma electoral, el Frente Sandinista controla el aparato electoral desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos, hizo una reforma para endurecer ese control y nombró 10 magistrados al Consejo Supremo Electoral, que todos son leales a Ortega y al Partido Frente Sandinista, y anuló el derecho a la observación
internacional. Es decir, lo que Almagro dijo es, las elecciones no serán justas ni transparentes, pero ahora resulta que tampoco serán competitivas, porque ya anularon la personería jurídica de uno de los dos bloques de oposición, del partido PRD y de la Coalición Nacional, con lo cual inhibieron de facto a candidatos como Félix Maradiaga y el periodista Miguel Mora, que estuvo en la cárcel más de 6 meses. Esa es la situación real. Creo que Nicaragua vive un momento de gran incertidumbre. Si se le diera a la gente el derecho de expresarse, de marchar, de opinar, de proponer, aquí hay una mayoría política. Todo esto que está ocurriendo es simplemente porque el régimen está atrincherado en el control de la minoría política del FCLN con la policía, con el ejército, con los grupos paramilitares, para no permitir una elección libre. ¿Qué va a decidir el otro bloque opositor que se llama Alianza Ciudadana? ¿Van a participar o no en la elección? Los pueden inhibir también. Ignacio, si considera la dictadura que representan una amenaza, también lo van a inhibir. Hasta hoy las reglas son que Ortega quiere decidir quién va a participar. Bueno, hay un grupo de partidos zancudos, así se les llama en Nicaragua, los colaboracionistas, encabezados por el expresidente Arnoldo Alemán, y por el otro lado hay un sector de la oposición que tiene que decidir si desafía al régimen o se somete a estas reglas. El régimen sigue, por lo que mencionas, obviamente controlando el poder electoral, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la policía, el ejército, los grupos paramilitares y también un importante grupo de medios de comunicación que son propiedad de la familia Ortega Murillo. Y son medios de comunicación que carecen de credibilidad. Si en este momento sintonizas la radio Ya, el canal 4, el canal 6, el canal 8, el canal 13, estoy mencionando algunos de esos medios que son propiedad de la familia presidencial, está hablando ahí en su monólogo diario del mediodía la vicepresidenta Rosario Murillo. No creo que tenga audiencia, no creo que tenga resonancia, y ahí básicamente se dedica simplemente a estigmatizar al enemigo, a difundir ese discurso de odio, que es posiblemente, yo diría, uno de los elementos de mayor peligrosidad de la vida cotidiana que se vive en Nicaragua. Los fanáticos, los paramilitares que están siendo alimentados por este discurso de odio, que no solamente ya mató a más de 300 personas en abril 2018, hay más de 120 presos políticos y hay centenares de personas que viven asediadas. Esa es la situación de Nicaragua. Si tú me preguntas, ¿hay condiciones para elecciones libres? Hoy no hay. Hay que ganarse esas condiciones y la única manera es recuperando la libertad de reunión, de movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nosotros como periodistas ponemos nuestra parte y nuestra parte es no callarnos, no aceptar la censura ni la autocensura y seguir haciendo periodismo. Cuando hablas de esos discursos de odio, realmente me produjo una gran repulsión ver cómo trataron cuando tu señora junto contigo fueron a vacunarse, teniendo todo el derecho de hacerlo por la edad y porque están en el sistema de salud, cómo los medios de comunicación pro Ortega le emprendieron en una forma particularmente soez contra ustedes dos. Mira, no es un caso único el de mi esposa Desiree y el mío. Personas como el doctor Carlos Tunnerman, como Luis Carrión, un dirigente político, o el cronista deportivo Edgar Tijerino, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, la gran defensora de derechos humanos de Nicaragua, todos obviamente críticos de la dictadura, cuando fuimos simplemente a recibir un servicio social, un derecho como ciudadanos, que además son vacunas donadas al gobierno de Nicaragua por el gobierno de la India a través del mecanismo COVID, fuimos expuestos en las redes sociales como que si eso fuera una dádiva del gobierno a la que uno llega a someterse. Aquí estamos llegando al extremo en el cual en Nicaragua una vacuna, la dictadura quiere vendérsela a la gente como que gracias a Ortega y a la señora Murillo. Yo escuché ese discurso cuando me fui a vacunar. La vacuna no es un derecho, no es un servicio, es un regalo que el comandante puede dar o puede quitar. Y así como hacen eso, han negado la información pública,
han negado la COVID-19. Nicaragua, según Ortega y el Ministerio de Salud, es el milagro mundial. Aquí solo han fallecido 182 personas oficialmente por la COVID-19. Lo que dicen las investigaciones realizadas por salubristas sobre el exceso de mortalidad que ha habido el año pasado y este año en comparación con los últimos 5 años por personas que han fallecido por infartos, por diabetes, por neumonía, superan las 9.000 personas. Aquí ha habido una tragedia humanitaria que ha sido negada y ocultada por la dictadura y han muerto decenas, centenares de altos funcionarios, incluso del gobierno, ministros, embajadores, asesores presidenciales, secretarios políticos, pero para el régimen de Ortega eso no importa, simplemente hay un estado irracional de aferramiento al poder y la crisis sanitaria pues ha sido una de las grandes víctimas de esta situación. Cuando mencionabas hace un par de minutos que tienen que recuperar el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a disentir de cara a las elecciones dentro de 6 meses, Carlos Fernando, la realidad apunta a que eso, mientras esté Ortega en el poder, sería imposible. Ciertamente yo no puedo pronosticar, simplemente quiero expresarlo como mi deseo, como nicaragüense, porque la solución no puede venir de afuera. Lamentablemente hay personas en Nicaragua que creen que la solución va a venir de Estados Unidos, de la Unión Europea o de las sanciones que le han aplicado a algunos funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Eso golpea al régimen, pero aquí la solución nacional empieza en el momento en que se dé una verdadera unidad nacional y que la gente recupere el derecho a la libertad de reunión y la libertad de movilización. ¿Es imposible? No, no es imposible, es difícil, es extremadamente difícil, pero no quisiera yo cerrar las puertas de la esperanza. Yo creo que eso es lo único que le puede devolver la esperanza a la gente en ir a votar, que haya libertad de movilización y que haya libertad de reunión. Carlos Fernando, ¿cómo interpretas lo que pasó ayer, no solamente con Confidencial, sino que también con esta causa penal contra la candidata cristiana Chamorro? ¿Podemos prever un escalamiento de represión en estos días, en estas semanas? Ya estamos en una escalada, Ignacio. Creo que Nicaragua va progresivamente aumentando. Uno cree que ya no es posible nada peor. Almagro dijo es el peor escenario posible y una semana después estamos bastante peor. Es decir, el régimen va cerrando y cerrando y cerrando más espacios. ¿Hasta dónde pueden llegar? Creo que es difícil de pronosticar, pero la única explicación es que ya tomaron una decisión y esa decisión va hacia una elección con Estado policial, con presos políticos, sin libertad de movilización, sin libertad de reunión, sin libertad de prensa y sin libertad de expresión. Eso no tendrá legitimidad internacional. Bueno, a Ortega no le importa. Está dispuesto a desafiar eso a pesar de colocar al país al borde de la ilegitimidad. Los costos que tendrá para la nación serán enormes y sin embargo, pues Ortega se está jugando el pulso de llevar al país siempre al borde del abismo. Cuando mencionábamos que el régimen sandinista tiene el control del aparato electoral, de la asamblea, del aparato judicial, de la policía, del ejército, también hay que mencionar que desde la llegada al poder de nuevo de Ortega en el 2007, durante un buen tiempo, durante varios años, tuvo la colaboración o el apoyo, o algunos dirán la complicidad, de sectores muy importantes en Nicaragua, como por ejemplo la Iglesia Católica y el sector empresarial. ¿Cómo sigue eso en la actualidad? Sobre esa descripción que has hecho, difiero en el caso específico de la Iglesia Católica. Quizás algunos obispos tuvieron esa intención. Tal vez hago la corrección, sí, de que hubo sectores de la Iglesia Católica, porque también vimos otros con una actitud inmensamente ejemplar y valiente. Y quiero decir que la Iglesia Católica desde el año
2008 y luego en 2014, la Conferencia Episcopal ha tenido un rol fundamental y lo tuvo también en la crisis de abril para devolver un poco esa esperanza en el cambio político, en la democratización y en la justicia. El sector empresarial desde el año 2009-2010 se alineó con la dictadura y aquí hubo un pacto corporativista de facilitar inversiones a costa de democracia y de transparencia. Todos los principales grupos económicos de Nicaragua y también de la región centroamericana fueron parte de ese pacto. Ese pacto colapsó con la rebelión de abril en 2018 porque a los empresarios les resultaba ya éticamente inviable e imposible seguir en ese matrimonio con una dictadura que de ser una dictadura institucional se convirtió en una dictadura sangrienta, masacradora, y no podían seguir en esa relación. Sin embargo, el sector privado, aunque apoyó los vientos de cambio, yo digo que hoy no son un actor político democrático, simplemente no están dispuestos a tomar ningún riesgo para facilitar verdaderas condiciones en estas elecciones. Están esperando el resultado, pero no están dispuestos a tomar algún riesgo para favorecer ese cambio. Cuando mencionaba lo de la Iglesia Católica, tal vez eran los primeros años del 2007 al 2010, pero definitivamente cuando recordamos, Carlos Fernando, como lo vieron los nicaragüenses, como lo vieron los costarricenses y el mundo, las atrocidades que pasaron en iglesias, como por ejemplo cuando se estaba realizando el entierro del poeta cardenal, pues sí, la Iglesia ha tenido en estos últimos años una actitud realmente muy valiente. Recuerdo, por ejemplo, a alguien a quien aprecias y respetas mucho, que es el obispo de Masaya. El obispo Silvio Báez, que está exiliado. El Papa Francisco le dijo que se fuera de Nicaragua para proteger su vida y sin embargo Nicaragua quiere que regrese el obispo Báez y quiere que regresen decenas de miles de exiliados, los que están en Costa Rica, los que están en España, en Estados Unidos, pero para eso se necesita que regrese a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que por lo menos puedan certificar el retorno de los refugiados y los exiliados. Yo tomé mis riesgos, Ignacio, tú lo conoces, para venir a Nicaragua a hacer periodismo. Y bueno, mi redacción seguía confiscada, está confiscada y ahora me están confiscando y asaltando de nuevo. Pero cada ciudadano tiene que medir las posibilidades de poder ejercer sus derechos en Nicaragua. Pero es fundamental que haya por lo menos alguna garantía, algún veedor. Y por eso estamos demandando que las organizaciones internacionales de derechos humanos estén aquí para que regrese el obispo Báez y para que regresen los exiliados. De parte, sabes muy bien la solidaridad de Costa Rica en la lucha contra Somoza y también en este momento hay una gran solidaridad y una gran preocupación de muchos acá en Costa Rica por los hermanos nicaragüenses atravesando este trance tan difícil y donde, si bien dices, Carlos, y hay que tener esperanza, para algunos debe ser difícil mantener la esperanza en el contexto en el que estás trabajando, en el que estás luchando y en el que lo están haciendo también otros colegas ejemplares en Nicaragua. Sin lugar a dudas, Ignacio, pero creo que de alguna forma lo que nosotros hacemos en nuestro oficio como periodistas, en nuestra convicción por reportar la verdad, por promover el debate público, por fiscalizar el poder, es nuestro trabajo y es poco en relación al sufrimiento que han invertido, que han entregado otras familias, las madres de Abril, que están reclamando justicia para sus asesinados y ninguno de ellos ha sido realmente investigado. Me refiero a estos crímenes o los presos políticos. Nicaragua es un país que tiene heridas muy profundas y la única manera de reconciliar a esta nación es con la verdad. Nosotros como periodistas estamos aportando la verdad. Necesitamos un proceso de justicia, pero para llegar a ese proceso de justicia hay que salir de la dictadura. ¿Saldremos de la dictadura en este proceso electoral del 7 de noviembre? No tengo la certeza. Sí tengo la certeza de que vamos a salir de la dictadura a mediano plazo, porque este es un régimen insostenible. Y eso es lo que quizás nos brinda esa
esa resistencia, esa esperanza, esa convicción de decir que vamos a salir y que vendrán días mejores para Nicaragua. Ojalá así sea y pronto, Carlos Fernando. Aquí estamos desde Costa Rica pendientes de lo que pasa, profundamente comprometidos con la lucha de ustedes por ejercer un periodismo profesional y decente. Y te mando un fuerte abrazo desde San José. Gracias, Ignacio, a vos y a todos los amigos y colegas de Teletica y a todo el pueblo costarricense. Un fuerte abrazo, Carlos.